Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Un gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en febrero su peor mes en términos de apoyo ciudadano, al registrar 54% de aprobación y 43% de desaprobación. Repito, 54% de aprobación, tiene mayor aprobación, y un 43% de desaprobación, según la encuesta del Financiero. Es el nivel más bajo de apoyo popular que esta misma casa encuestadora pues ha venido midiendo en lo que va del actual gobierno, según esta y otras casas encuestadoras. Ya se había registrado como el nivel mínimo el 56% en mayo del 2020, al inicio de la pandemia, y 56% en junio y agosto del 2021. El estudio indica que por segundo mes consecutivo bajaron los índices de aprobación ciudadana al presidente, sumando 13 puntos de disminución. Es una cantidad importante en los últimos 2 meses del año, 7 puntos de enero y 6 también en febrero. La encuesta se realizó vía telefónica a 1,500 adultos en todo México a lo largo de un mes, en el que se discutió la Casa Gris en Houston, residencia en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán. Según la encuesta, el asunto de la Casa Gris dividió opiniones. El 46% de las personas opina que hay un posible conflicto de interés que requiere investigarse. El 40% expresa la creencia que se trata de un ataque al Ejecutivo por parte de sus adversarios. Esas opiniones reflejan claramente las líneas partidarias. Los morenistas en su mayoría expresaron que se trata solo de un ataque, mientras que la mayoría de los oposicionistas cree que hay un conflicto de interés que debe de investigarse. Entre los ciudadanos apartidistas no hay un punto de vista mayoritario, pero prevalece más la creencia de un conflicto de interés. En este sondeo predomina la idea de que el presidente sí salió dañado en términos de imagen, mientras que el 16% de los entrevistados opina que el asunto de la Casa Gris fortaleció la imagen presidencial, el 50% cree que salió dañada. La encuesta también indica que la mayoría de los encuestados opina que el mandatario actuó incorrectamente al dar a conocer los supuestos ingresos de periodistas que expuso, el periodista que expuso la información sobre la Casa Gris. 33% considera correcta la manera de actuar de López Obrador y el 58% cree que es incorrecta. El 33% cree que ante el tema de Houston se debe cerrar filas en torno al mandatario, y el 55% opina que se le debe exigir transparencia. Pues parte de lo que dice justamente esta encuesta, Milton, llama la atención, sobre todo porque pues estas mismas encuestas, para quienes pues duden de esta situación, pues han venido resaltando, ¿no?, la alta competitividad del presidente, la alta aprobación del presidente en los últimos años, igual que el tracking que hace Mitofsky, pero en esta ocasión pues sí, evidentemente indican que ha tenido una caída en este mes de febrero y parte de enero también, sí, según esta medición. Esta encuesta es del Financiero. Este es del Financiero. Del Financiero, y recordemos que el encuestador del Financiero es Alejandro Moreno. Así es. Alejandro Moreno fue el decano de las encuestas en Reforma, y hará unos años pasó a estar ya en el periódico El Financiero. Moreno fue el que mejor explicó la crisis de las encuestas en el 2012. Recordemos que en el 2012 ninguna encuesta le pegó a los certeros, salvo María de las Heras. Y Moreno, en una explicación, en una clase en el ITAM, explicó muy bien que era las zonas, la estratificación de dónde debían de levantar las encuestas. ¿Por qué? Porque de repente levantaron para Peña Nieto y había unas encuestas que estaban muy alzadas y otras pues que de plano nomás no. Y recordemos que Peña Nieto ganó con el 6 o el 7%, le ganó al presidente López Obrador, y fue María de las Heras la que mejor, la más precisa. Después siguió Moreno en Reforma, tengo entendido. Y él explicó muy bien qué era eso, el terreno, dónde, y la representación de la muestra era lo que decía él. Y ahorita él está haciendo este tracking mensual, y recordemos que el presidente empezó con un 81% de aprobación en el inicio de su gobierno. Entonces, como decía Julio Andreotti, el poder desgasta.
Entonces, ahorita ya estamos en un 54%, o sea, estamos casi un 27% que ha caído la aprobación. Aún así, el presidente goza de un poder y de una legitimidad muy grande, pero ha ido perdiendo terreno en la opinión pública por los excesos. Entonces, hasta ahorita no había habido ningún escándalo que lo tocara tan fuerte al presidente como fue el escándalo de Houston. Entonces, ahí estamos viendo casi, no recuerdo si eran 12 o 9 puntos los que cayeron en 2 meses. Entonces, ¿y por qué? Porque se está viniendo 3 situaciones. Es el escándalo en la Casa Gris, los temas de inseguridad. Veamos mientras en el post que sacó Reforma, que decía Ucrania 190 y tantos muertos en 3 días que inició la guerra, y en México eran 162 en ese mismo tema. Y recordemos las imágenes de Michoacán. Entonces tenemos el escándalo ese, el tema de la inseguridad, y el otro, los precios. Y sobre todo, algo que cada vez más en redes está pegando muy duro, y sobre todo en WhatsApp, que en los grupos ahí nos lo vamos mandando, los precios de la gasolina. Que ese, ya es que nos han dicho que puede ser tema, Luis, para tratar. Es cierto. Y como quieras o no, entre el costo de la vida, buena parte de la gobernabilidad del ejercicio de gobierno de un grupo que llega al poder pasa por el costo de la vida. ¿Qué tanto o qué tan fácil o qué tan difícil es para las familias hacer la vida, ¿no? Y gastar y qué tanto cuesta la canasta básica. Esa es una. 2, la seguridad con que andes. Y 3, el ejemplo que como gobierno vas poniendo en la articulación de tu mensaje con lo que te rodea, con la gente que te está rodeando. Entonces, sí fue un golpe, un mazazo el tema de la Casa Blanca, porque ese mensaje protestante de austeridad, de llevar una vida casi monástica con el mismo par de zapatos y todo, pues que se fue construyendo muy bien, pues de repente vivir en Houston no es cualquier cosita. Y ya comentábamos que una renta ahí, pues, y era una renta miles de dólares, ¿no? De $5,000, no recuerdo si era 5,000, no recuerdo cuánto era la renta. Pero sí es una cantidad muy grande. Entonces no han sabido cómo articular una justificación para ese tren de vida en Houston, Luis. O sea, ciudades caras, Washington, Nueva York, Boston, Houston y parte de California, San Francisco, California. Sí, claro. Houston porque es la capital del petróleo. O sea, entonces no es cuesta vivir ahí. Así es. ¿Tu punto de vista, Javier? Mira, el ejercicio del poder a todos los presidentes le ha sucedido, algunos más rápido que otros, van perdiendo simpatía, su popularidad entre los ciudadanos, incluso en aquellos que posiblemente no lo apoyaron en las urnas. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, que llegó a una gran popularidad y con un gran respaldo político en las urnas, bueno, pues es que comenzaron algunos desencantos. Por más que nos han querido vender que vivimos mucho mejor y que se han cumplido todas las promesas, bueno, pues todo el mundo los resiente en el bolsillo y en la economía. El problema del encarecimiento de todos los combustibles, de los energéticos, que nos prometieron que estábamos en una situación mejor, también que todo lo que les prometieron a los productores agrícolas, a los pescadores, a casi a todas las actividades económicas. Bueno, pues este nuevo gobierno, como en campaña, pues ofrecieron las perlas de la Virgen. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder estamos viendo que esto es prácticamente imposible, y además hay muchos factores externos de los cuales el presidente de la República no puede él tener injerencia, o no puede él frenarlos o llevarlos por un camino que él desea. Bueno, pues el presidente ha ido perdiendo en forma paulatina pues todo ese encanto. Sin duda el caso de la vivienda que rentaron a su hijo, pues le pegó directamente a su política de austeridad. Pues él dice que es un hombre austero, que no le importa mucho el dinero, y le ha vuelto a decir nuevamente que él no maneja incluso su salario, se lo maneja su esposa, y que bueno, pues él con un billetito de 200 pesos en la bolsa, pues tranquilamente vive. Ya quisiéramos vivir todo mundo con
con un billete de 200 y que nunca lo puedas gastar, pero que puedas vivir. Esa es una verdadera magia. Bueno, pues lo han estado criticando sobre este sentido y el problema es cómo salir a confrontarlos. No justifican cómo vive el hijo y se enreda más la situación porque pues el hijo estuvo viviendo en una casa que es propiedad de es propiedad de un exfuncionario de una petrolera que tiene negocios en México todavía, que tiene varios contratos. Y luego dijo él, el hijo de López Obrador, porque él que trabaja ya en Estados Unidos como asesor jurídico, no se ha podido comprobar que esto sea cierto, porque allá necesitas un permiso especial del Estado que te tiene que hacer un examen para que puedas ejercer ciertas profesiones. Una de ellas es esta, igual que la de medicina y otras que te requieren, cada estado tiene sus propias políticas. Y esto, sin duda, sí le ha pegado duro. No logró el presidente salir muy bien librado de esta confrontación, aunque ya misteriosamente parece ser que el asunto se tranquilizó o se calmó o bajó de tono. Eso es lo que llama mucho todavía la atención, pero también pues ha comenzado a filtrar que también hay una investigación periodística y se dice que a lo mejor también contra otro de sus hijos que abrió un negocio en Nueva York con una firma, ¿no? Y bueno, pues están investigando de dónde pudiera proceder todos los recursos. Es obvio, ¿no? Son hijos de un presidente de la República y bueno, pues hoy tiene que estar pues mucha gente muy atentos a las actividades que hagan, aunque ellos estén totalmente alejados de la vida política de México, estén viviendo ellos en el extranjero, pero esto le está pegando sin duda a la popularidad. Y lo que estamos viendo también dentro de Morena, una confrontación muy abierta entre varios actores. Y hoy, bueno, pues las declaraciones que hizo la secretaria de Gobernación, exsecretaria de Gobernación, contra el ex asesor jurídico, Scherer, pues todo, que decía que no llevaba muy buenas relaciones y se dice que pues Scherer está siendo investigado presuntamente por algún tipo de tráfico de influencias. Así es. Por cierto, nos dice nuestro compañero Chema Castro que son una renta de $5,600 mensuales entre agosto del 2019 y julio del 2020, son $67,000, más de $1,344,000 pesos de renta. Francisco Arismendi. Mira, cuando en el quehacer político se juega al descontón, pues como en el box, puede haber un volado sorpresivo que pueda marcar una derrota en el último minuto del round número 12, si es a 12 rounds. Así es en la política cuando se juega al descontón. Entonces, ahorita decía Javier Cabrera que está raro que ya haya desaparecido el tema de la Casa Gris. Hay que recordar que cuando brincó el escándalo de la Casa Blanca, fue, no sé, a fines del 2014 más o menos, y efectivamente de repente ya pasó, aparentemente ya no se le dio seguimiento. Salió la gaviota y nos regañó en la aclaración, luego salió aquel secretario de la Función Pública, Virgilio Caballero. No, Virgilio Andrade, ¿no? Bueno, sale y bueno, la iglesia en manos de Lutero dice, pues esto es, el torito es inocente, aquí no hay nada que perseguir. Difamadores, periodistas. Efectivamente. Digan cuánto ganan, no, esto fue ahora, ¿verdad? Y lo que sí continuó vivo y hasta la fecha fue el asunto de Ayotzinapa. Hasta la fecha sigue vivo. Pero ¿qué es lo que va pasando en el subconsciente ciudadano? Se va como disco duro alojando cada uno de estos detalles. Entonces vean ustedes cómo independientemente antes de la Casa Gris y después de la Casa Gris va a haber un parteaguas a fuerzas en los índices de popularidad, etcétera, del presidente. Así suben y bajan. ¿Cuándo vamos a ver reflejado eso? No lo vamos a ver reflejado ni siquiera este año en las elecciones que haya a gobernador en varias entidades. Esto se va a reflejar en la elección presidencial del 2024, donde entre mayor cercanía se vincule al candidato o a la candidata a la presidencia, ahí pueden ser los costos. ¿Por qué? Porque del 2000 a fines del 2014 hasta el 2018 la gente dijo, no se me olvidó ni Casablanca, no se me olvidó ni Ayotzinapa y no se me olvidó la violencia, no se me olvidó la corrupción, no prometieron lo que, no cumplieron lo que prometieron, aquí iban a ser diferentes a los 12 años de gobierno del PAN, empeoraron y el costo pues ya lo conocemos.
Entonces, en el asunto de la Casa Gris, así ya no le den seguimiento en los próximos días o semanas, ya queda alojado, porque se suma a las casas de Bartlett, a lo de Zoe Robledo, a Pío, a Martinazo, a La Prima, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se va alojando en el subconsciente de la gente cuando dice, bueno, no se puede tapar el sol. Santiago Nieto. Santiago Nieto, bueno, efectivamente. Boda. Ahora la exhibición que le están pegando a Julio Chererijo, con esa contrademanda que le está poniendo el abogado Collado, en fin, todo eso se va alojando en el subconsciente y no necesita la gente estar viendo y revisando en el día a día. Pero, y lo que falta, como dice Milton Rojo, no sabemos todavía qué otros escándalos haya en el futuro en torno al Ejecutivo Federal, que hoy en la mañanera tuvo nuevamente que subrayar: yo respondo únicamente por mi hijo menor Jesús. Así Había es. dicho él. Sí. Por los mayores. Bueno, cada quien ya son mayores de edad, y, ¿no? por, También, y por los claro. mayores, dice, y Ya lo por había mis dicho él, demás ¿no? familiares, Ella había allá dicho, ellos, dice. ¿Incluida la señora, entonces? Claro, Cuidado. sí, efectivamente, claro, ¿no? Sí, pero pues su hijo es menor de edad. Su ¿no? hijo es Obviamente menor de tiene edad, que responder es eso. por único que responde. Entonces ya hay un deslinde nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando los gobernantes caen en la esquizofrenia de que todos los días pregunten ¿cómo amanecí hoy en las encuestas? Soy tema, subí, bajé, aquello se convierte en una enfermedad tremenda. Entonces por eso cuando les dicen fíjese que bajó 2 puntos, bueno, pues enloquecen. ¿Por qué? Porque se van acostumbrando a eso. Entonces, creo que en la política del descontón de la Casa Gris, más el pésimo control de daños, donde como en un pantano, entre más se movían por aclarar, más se hundían, pues terminó con esta situación que de momento pues le indica al presidente López Obrador. Él, en esta encuesta del Financiero de Alejandro Moreno, pues el 54%, es decir, de popularidad, que es en lo que va de su sexenio el más bajo. Anteriormente había tenido un 56%, pero se recuperó. Junio 21. Junio 21. Pero fíjate, Pancho, cuando salen estas encuestas que salen muy bien, hasta las exponen ahí en el La mañanera. el proyector de la mañanera. De la ¿no? mañanera, así es. Y pues todo está muy bien. Pero cuando no salen bien, o no las pasan o las descalifican. O Y se dicen, les están olvida. cuchareadas, dicen. O se les olvida. Están cuchareadas. Entonces, es un círculo tan recorrido por los políticos y por los periodistas y por los encuestólogos que, pues la verdad, resulta ocioso analizar esos corajes, ¿no? Pero pues ahí está, esas frustraciones. Tan contento que iba de aquí, de Sinaloa. Efectivamente. Le fue muy bien aquí en Mazatlán. Efectivamente. Y cuando no está a gusto con ninguna encuesta en México, entonces viene otra encuesta. Esa encuesta internacional, que hay veces lo tiene en primer lugar o en segundo lugar al presidente entre los mandatarios del planeta. Entonces, hay recursos para todos y en esa esquizofrenia de redes, etcétera, de información, pues el propio presidente dice una verdad de Aquilo: el pueblo no es tonto. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, insisto, pues el pueblo está atento, como dice el presidente, está a las vivas de ver quién es quién actualmente en el quehacer político y sobre todo si el pañuelito blanco está limpio únicamente en la mano del presidente, pero qué tal en su entorno. Así es. Algo más, Javier, para concluir este tema me gustaría ponerles en el último minuto un comentario que igual da para mañana del CENTE 27, pero bueno, por lo pronto concluir el... Sí, y además que además esta Casa Gris, pues el problema es económico, el impacto económico que se está teniendo y que no han podido frenar desde el año pasado, desde fines del año pasado, cómo se vino la escala de precios en todos los productos. Y además lo que estamos viendo, este conflicto bélico que está pues suscitando allá entre Rusia y Ucrania, que también ya comienza a tener algunos efectos a nivel mundial. Ya hay algunas advertencias de que posiblemente pudiéramos tener problemas, sobre todo en el caso del gas. Estamos viendo también, pues hay un temor de que haya una escasez de gas y bueno, pues México depende mucho, parte de la generación de la energía eléctrica, pues viene de este gas. Ya hemos sufrido bastantes apagones el año pasado, sobre todo en el sureste del país, entre ellos la ciudad de Mérida, Tabasco, Campeche,
Sinaloa tuvo algunos apagones muy leves y por escasos minutos. Allá fue por varias horas. Entonces sí, y bueno, pues el gobierno federal argumentó que había sido el problema de que se habían congelado los ductos, cuando después supo que México no había comprado gas porque se había encarecido más allá de lo que tenían los pronósticos. Y hoy, bueno, pues el presidente ya comenzó a hablar de que, bueno, se va a tener que echar a andar pues todas las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas para evitar que vayamos a tener problemas de suministro de energía eléctrica, y todo eso va a pegar sin duda a la economía, y ahí sí la popularidad de cualquiera y en cualquier sector pues es una afectación directa al bolsillo de todos los mexicanos. Esto que muestra esta encuesta es parte del encono nacional, la división de quienes están a favor y en contra del presidente. Sí. Igual tenemos aquí algunos comentarios y leo el de Manuel Alexander. Dice, o sea que según su lógica, si el gobierno es austero, el hijo tiene que vivir en la ruina, aunque no tenga nada que ver con la política. Ese es un tema muy debatible, ya lo hemos debatido en otras mesas. Ahorita estamos hablando de lo que marcan las encuestas y la percepción de los mexicanos. Y los mexicanos, como lo comentamos al principio del programa, Manuel, no sé si no le tocó, pues están opinando, según la última encuesta del financiero Alejandro Moreno, que pues tiene una caída importante en su popularidad el presidente. Y así ha tenido otros bajones, luego se ha levantado, vamos a ver si más adelante se levanta, pero ahorita esa es la fotografía, dirían los encuestólogos del momento. Conclusión, Milton. Sí, y prácticamente el tema no es que si sea padre austero e hijo pobre o rico, no, el tema es que supieron muy bien centrar el tema, que era un conflicto de interés. Tan es así, ve la percepción, la gente está percibiendo ese tema de conflicto de interés, y a medida que fueron aclarando, les fueron pegando y les fueron aclarando que no era cierto, o que no era tal cual como estaban diciendo. Y solamente con el tema de la renta, que ahorita lo comentabas, que más o menos eran $5,000, fue cuando les dicen, bueno, ese es el sueldo del presidente. ¿Cómo el hijo va a gastar en una renta en Houston lo que gana el papá en un mes? Así es. ¿Tu conclusión, Francisco? Bueno, la verdad es que independientemente de todo, insisto, en la teoría del descontón político, así como se dan, se reciben. Aquí en Sinaloa, cuando se jugó al descontón, estaba por cerrar el proceso de campaña en aquella época entre Jesús Aguilar Padilla y Heriberto Félix Guerra, y el descontón estaba a la orden del día cuando el caso de la violencia que hubo fuera de Cinépolis. Entonces de repente atrapan en ese tema al PRI, a su candidato y a todo lo que lo rodeaba con el tema de la narcopolítica. Y le pegaron duro. Entonces ya llevaba una ventaja Heriberto Félix, según se sabe, de alrededor de 3-4 puntos, a unos días de la elección. Pero resulta que uno de los principales apoyadores de Heriberto Félix Guerra, y que él también apoyaba en su época, que fue Saúl Rubio, que Saúl Rubio, ¿no? Y no sé si otro que lo acompañaba, se les ocurrió, en solidaridad con uno de sus paisanos, ir al velorio del Ceja Güera. Se hizo el escándalo, no únicamente a nivel estatal y a nivel nacional, y ese descontón, pues, le tumbó puntos a Heriberto Félix Guerra. Después, que pasa el proceso electoral, pues, ¿cuál fue la campaña de Heriberto Félix Guerra? Yo sé que ganó Heriberto. Claro. Y eso siempre quedó, ¿no? Para la historia. Para la historia y el misterio allá en las montañas. Te iba yo a decir, hubo además otra gran magia, ¿no? La de la estructura, que pues ya no existe esa estructura de momento en el PRI, ahora existe en Morena, ese trabajo de campo, de calle. Totalmente, de acuerdo. Con fervor. Así es, efectivamente. Fervor partidista. Así es. Me quiero despedir, quiero que nos despidamos con esto, porque aquí le habíamos dado un entre a este tema que iba a ocurrir y ocurrió. Ya se escuchaba que venía también pues una presión de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 27. Hoy tomó protesta el nuevo titular del CENTE 53, por cierto, Ricardo Madrid, y más terminaba de tomar protesta el nuevo titular del CENTE 53 cuando la sección federalizada de los maestros confirmó lo que se venía escuchando. Y dice un oficio ante los atropellos y el irrespeto de la Subsecretaría de Educación Básica hacia nuestra organización sindical, no reconocernos como órgano sindical electo legal y legítimamente, no cumplimiento a la programación sistemática de cada uno de los logros históricos del CENTE,
Cancelación del derecho de prórroga de centenares de compañeros con código 99 del 40% de horas adicionales, plazas vacantes, entre otras. Existen rechazos de casos de basificación de compañeros por derecho y las han reemplazado de manera unilateral. Los trabajadores de esta sección nos declaramos en paro total de labores, de actividades virtuales y presenciales, el día jueves 3, pasado mañana. O sea, están dejando un impasse para este miércoles a la negociación. En todos los niveles educativos en el CENTE tenemos claro que si afectan a uno, nos afectan a todos. Firma Genaro Torresillas López, secretario general. Y el golpe va directo al exdiputado y hoy subsecretario Horacio Lora Olivas. Están pidiendo su cabeza los maestros del CENTE 27 en esta ocasión. Pues así nos vamos, Javier, con esto, para el colofón. Parece ser que se le están enfilando a este subsecretario, pues de las dos secciones. A pesar de que hay un grupo pues que llegó a apoyarlo de esta sección 27, yo creo que fue una mala estrategia. Que lejos de ayudarlo, lo perjudicaron. Esa contramanifestación, ¿no? Sí, que hubo ahí de Carlos Rea, ¿no? De los que en el pasado Eran los opositores. eran los opositores y que iban y cuestionaban la autoridad educativa, hoy fueron a aplaudirle y decir que estaban de su Sí. lado. Mucho más respetuoso, por cierto, este oficio, ¿no? Que los otros que hemos visto Así de es. la otra sección. Que así Este debía- primer oficio. Que así debía de ser, ¿no? Así es, pero es más grande esta sección que la 53, por cierto, en cuanto a maestros. Javier, muchas gracias. Nada más que eso se arregla con el dirigente nacional. Ah, claro, Es diferente. totalmente. Gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Buenas noches. Milton. Bueno, es parte Colofón. de la conversación política que se va dando en este tema de las dirigencias sindicales. Y bueno, vamos a ir viendo cómo, de una manera u otra, como bien decías tú, en ese espacio que se da, pues cómo se va a ir viendo. Y como dijera Francisco, el diálogo, cómo se va dando entre gobierno y la sección sindical. Bueno, pues veremos si mañana logran ese Vamos a ver. diálogo o no. Sí, Muchas gracias, vamos a ver. Milton. Sí, gracias, muchas gracias. Francisco Arizmendi Martínez. Bueno, Y pues Martínez. no faltan mortificaciones, pero algo, Ya le habían estirado la mano hoy los de las entes, aunque le tocaron la banda y todo. pues sí, todo, y pero viene bueno, la 27. algo se tiene que hacer, algo se tiene que revisar porque como que las cosas están saliendo de control político. Entonces, algo se tiene que hacer, se tiene que dar un manotazo porque esto no puede seguir así, tan tempranamente, Así es. en el inicio de un sexenio. Y que esos retos pues lleguen directo, ¿no? En este caso al gobernador, eso sí es la verdad llamativo. Efectivamente, hoy en la mañanera el presidente reveló por qué había hecho los cambios cuando sale la secretaria de Gobernación y el jefe de presidencia de la oficina de presidencia. Es que no se coordinaban, estaban muy confrontados, dice, y me estaban dañando lo que yo quería. Tuve que hacer cambios. Yo ocupaba a alguien como Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación que me ayudara a muchas cosas de tipo político, y ocupaba en la jefatura de la presidencia alguien que se coordinara también para la buena marcha de lo que a mí deberían de ayudarme. Entonces, algo se tiene que hacer también en estos momentos por lo que ha estado fallando políticamente. Pero en política hay fusibles, Francisco. ¿Peligran Claro. entonces Lora y la propia secretaria de Educación, Graciela Domínguez? Pues, entre Porque otros. se supone que ahí sería donde primero se tendrían que haber controlado estos temas. Ah, Primero bueno. en la CEPIC. Ah, bueno. Y siempre ha habido secretarios que ven lo académico y lo político. Bueno, entonces Hoy ahí no. sí, en caso de mover algún fusible o de eliminar algún fusible, pues el que maneja el tablero es el gobernador Rubén Rocha Moya. Él sabrá. ¿Cuál de esos fusibles podrá quemarse primero? Efectivamente, ¿no? Porque se queman algunos fusibles para no quemar a los de arriba. Entonces, en este caso, el único fusible intocable, ya sabemos cuál es, el Ejecutivo Estatal en turno. Claro, por Así supuesto. es. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Le vamos a seguir con este tema. En nombre de todo este equipo de periodistas, recuerde, se queda usted en Vibra Radio para que esté muy pendiente, por supuesto, de la programación musical, y más adelante hay fútbol, Mazatlán FC, para que quede pendiente la transmisión a través de nuestras radiodifusoras en todo el estado. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas.
Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando en vivo.